Lo dejaron salir por la puerta de atrás, sin condena cumplida, sin explicación pública, sin una sola firma que alguien quisiera mostrar después. Un hombre que cargaba secuestros, homicidios y una sentencia de 40 años caminó libre una noche de noviembre de 2021 en El Salvador, mientras el país entero creía que la guerra contra las pandillas ya había comenzado. Se llama Elmer Canales Rivera. Ustedes probablemente lo conocen por su apodo, el Crook de Hollywood. Y la orden que lo dejó salir no llevaba la firma de un juez corrupto de la vieja política que todos ya conocen y desprecian. Llevaba, según las investigaciones que vamos a mostrarte hoy, el sello silencioso del propio gobierno de Nayib Bukele. Durante meses nadie explicó nada. Un pandillero con una sentencia firme, buscado por Estados Unidos por terrorismo, desaparecido del sistema penitenciario salvadoreño como si nunca hubiera existido. Ningún comunicado, ninguna rueda de prensa. Solo un expediente que, de un día para otro, decía, inactivo por libertad. Así, sin más, como si el aparato de justicia que hoy presume de mano dura hubiera decidido, por un instante, mirar hacia otro lado con el hombre que menos se lo merecía. Hoy, 5 años después, ese mismo gobierno lo juzga en un megajuicio contra 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha, mientras él cumple proceso en Estados Unidos, capturado, esposado y sin ninguna posibilidad de volver a pisar la calle. El hombre que Bukele dejó libre es, ahora, el hombre que Bukele señala como enemigo del Estado. ¿Cómo se llega de un extremo al otro? ¿Qué fue exactamente lo que se rompió en el medio? Esta es la historia del pacto que nadie quería admitir que existía, y de cómo terminó explotando en la cara de todos, incluido el propio gobierno que lo firmó. En los próximos minutos vas a descubrir 4 cosas que muy pocos canales han logrado reconstruir con esta claridad. Primero, cómo fue realmente la operación que sacó a uno de los jefes históricos de la MS-13 de una prisión de máxima seguridad sin que casi nadie se enterara. Segundo, ¿qué contenía ese pacto secreto entre el gobierno salvadoreño y las pandillas? ¿Y qué pruebas concretas existen de que sí ocurrió, más allá de la negación oficial? Tercero, ¿qué significa este episodio para el modelo de seguridad que El Salvador exporta hoy al resto del continente como estándar de mano dura? Y cuarto, y esto es lo que casi nadie se pregunta, ¿cómo fue posible que este tipo de pactos, negociaciones y beneficios a criminales se sostuvieran durante años, no solo en El Salvador, sino en sistemas penitenciarios de toda Latinoamérica, sin que ninguna institución lograra frenarlo a tiempo? Todo lo que vas a escuchar está documentado en fuentes públicas, investigaciones periodísticas verificables y expedientes judiciales, no en rumores ni en versiones infladas para ganar vistas. Esa es precisamente la diferencia que nos importa mantener contigo. Para entender lo que pasó esa noche de noviembre, hay que retroceder 21 años. Elmer Canales Rivera fue detenido por primera vez en el año 2000, con apenas 24 años, acusado de participar junto a 2 expolicías en el secuestro de un hombre en un caso que en El Salvador se conoció como Costa Azul. Ese fue solo el principio. Dentro de la prisión de Apanteos, en 2002, Canales se convirtió en cofundador, junto a otro histórico llamado Borromeo Enríquez, alias el Diablito de Hollywood, de la primera cúpula carcelaria de la Mara Salvatrucha, la estructura que años después se conocería como la Ranfla Nacional, el cerebro que dirigía a la pandilla incluso desde dentro de los muros. Canales pasó por las cárceles más duras del país. Estuvo en Zacatecoluca, la prisión de máxima seguridad salvadoreña. Estuvo también en Ciudad Barrios, en una época en la que ese penal estaba, según registros oficiales de la época, prácticamente bajo control de la propia Mara Salvatrucha, como parte de un acuerdo que el gobierno anterior de Mauricio Funes mantenía con las pandillas y que se conoció como la tregua. Cuando esas negociaciones colapsaron, Canales regresó a Zacatecoluca, donde permaneció hasta el día en que, de forma silenciosa, dejó de estar ahí. En 2020 recibió una condena firme de 40 años de prisión por 2 homicidios. Un año después, en julio de 2021, Estados Unidos presentó de manera formal una solicitud de extradición contra él, acusándolo de brindar apoyo material a organizaciones terroristas y de participar en actividades de narcoterrorismo transnacional. Es decir, el gobierno salvadoreño sabía, con papel en mano, que Washington quería a este hombre. Y aún así, 4 meses después de esa solicitud, Canales salió de la cárcel. Aquí viene el primer dato que probablemente no conocías, y que cambia por completo la lectura de esta historia. Según la investigación del medio salvadoreño El Faro, su salida no fue un error administrativo ni una fuga clásica con boquete en la pared. Fue una operación asistida. El Faro identificó a 2 funcionarios del gobierno de Bukele como responsables directos de sacarlo: el entonces viceministro de Seguridad y director general de Centros Penales, Osiris Luna, y Carlos Marroquín, director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, que operaba como el enlace oficial entre el gobierno y las estructuras de las pandillas. En mayo de 2022, El Faro incluso publicó un audio de una conversación entre Marroquín y un líder de la MS-13 en la que el propio funcionario reconocía haber trasladado personalmente a Canales desde la prisión hasta la frontera con Guatemala. Y aquí está el segundo dato que te prometimos y que muy pocos canales han conectado hasta ahora.
La salida de Canales ocurrió apenas una semana después de una masacre en la que la Mara Salvatrucha asesinó a 45 personas en un solo fin de semana. Según la reconstrucción periodística, en lugar de romper toda negociación tras ese baño de sangre, el gobierno recurrió a los propios líderes pandilleros para, en palabras de la investigación, apaciguar las aguas. Canales fue una de las piezas que se movieron en ese tablero, no como un favor aislado. Como parte de un mecanismo más amplio, que llevaba operando desde antes incluso de que Bukele llegara al poder en 2019 y que se mantuvo, según los reportes, hasta marzo de 2022. Si quieres entender de verdad cómo el mundo entero terminó mirando hacia El Salvador como modelo de seguridad, necesitas quedarte hasta el final, porque lo que viene explica el otro lado de esa historia que casi nadie cuenta. Suscríbete ahora, porque en este canal no inflamos titulares ni inventamos giros para mantenerte pegado a la pantalla. Te traemos los hechos, documentados, uno por uno. Ahora bien, para que esto tenga sentido completo, hay que entender qué tipo de sistema permitió que algo así fuera posible durante tanto tiempo. Y aquí es donde la historia deja de ser solo sobre un hombre y se convierte en un espejo de todo un continente. Durante años, El Salvador vivió bajo el control territorial de las pandillas. Según cifras del propio gobierno, la Mara Salvatrucha y las dos facciones del Barrio 18 llegaron a controlar hasta el 80% del territorio nacional. No hablamos de barrios marginales aislados. Hablamos de un país entero rehén de estructuras criminales que cobraban extorsión como si fuera un impuesto, que decidían quién podía circular por ciertas calles y a qué hora, y que, desde dentro de las cárceles, seguían dando órdenes de muerte como si los muros no existieran. La Ranfla, la cúpula histórica de la MS-13, dirigía la organización incluso presa. Ese detalle, que hoy suena casi imposible de creer, era la normalidad salvadoreña hace apenas unos años. Y ese sistema de válvulas abiertas, como lo llamó la fiscalía en el megajuicio actual, permitía a los cabecillas autorizar asesinatos con solo dar el visto bueno desde su celda. Miles de ellos. La acusación que hoy pesa sobre los 486 procesados en este juicio masivo habla de 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, de los cuales 29,000 son homicidios. Vuelve a escuchar esa cifra, 29,000 vidas, en un país de apenas 6 millones de habitantes. Esa es la magnitud del monstruo que ningún gobierno anterior logró ni quiso desmontar por completo. Porque aquí está la pregunta que sostiene todo lo que viene después. ¿Cómo fue posible que este descontrol se mantuviera durante tanto tiempo sin que ninguna institución lo frenara de verdad? La respuesta incómoda es que en distintos momentos, distintos gobiernos salvadoreños prefirieron negociar antes que combatir. El propio expresidente Mauricio Funes, fallecido en 2025, fue condenado en 2023 a 14 años de prisión precisamente por negociar con líderes pandilleriles durante su mandato. Es decir, el patrón de pactar con el crimen organizado a cambio de una reducción temporal de la violencia no nació con Bukele. Bukele lo heredó de un sistema que llevaba décadas fallando. Lo que cambia la historia es lo que vino después, la promesa de haberlo roto para siempre. Y la sombra de que, según estas investigaciones, ese pacto también pasó por sus manos antes de convertirse en guerra abierta. Volvamos a Canales. Una vez libre, no desapareció en la clandestinidad como cabría esperar de un fugitivo internacional. Vivió, según reportes periodísticos, en un lujoso apartamento en la colonia Escalón, una de las zonas más exclusivas de San Salvador, donde la renta mensual rondaba los $2,000. Piénsalo un segundo. Uno de los hombres más buscados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con una alerta roja de Interpol activa, viviendo con total normalidad en el corazón económico de la capital. La propia Corte Suprema de Justicia salvadoreña llegó a recibir una nota diplomática de la embajada estadounidense preguntando, literalmente, dónde estaba este hombre, después de enterarse de que había sido liberado pese a la solicitud de extradición pendiente. El expediente de esa comunicación, según el Faro, nunca tuvo una respuesta pública conocida. Lo que viene ahora es lo que ninguna cámara ha mostrado hasta hoy con esta claridad. Cómo se rompió el pacto y cómo ese quiebre desató la guerra que todo el continente conoce hoy como el modelo Bukele. El pacto no duró para siempre. En marzo de 2022, apenas meses después de que Canales saliera libre, ocurrió lo que se conocería como el punto de quiebre. En un solo fin de semana, las pandillas asesinaron a 87 personas, 87 vidas en 72 horas, en un país que ya creía haber tocado fondo antes. Ese fue el detonante. El gobierno de Bukele respondió con el régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales básicas y que 4 años después sigue vigente. Desde entonces, más de 91,000 personas han sido capturadas bajo este régimen, según cifras oficiales. El discurso cambió por completo. De la negociación silenciosa se pasó a la guerra total, sin matices, sin treguas, sin excepciones. Y ahí nació, en paralelo, el proyecto que terminaría siendo el símbolo global de esa guerra, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT. Pero volvamos al CRUC, porque su historia después de la ruptura del pacto es quizás la parte más cinematográfica de todo este expediente.
Canales huyó de El Salvador hacia Guatemala y de ahí, según las investigaciones, terminó estableciéndose en México, donde permaneció prófugo durante casi 2 años. Y aquí llega uno de los giros más insólitos de esta historia, cuando el propio gobierno de Bukele intentó localizarlo para recapturarlo antes de las elecciones de 2024, recurrió, según reveló El Faro, a un intermediario pandilleril que aseguraba poder rastrearlo con supuesta ayuda del cártel Jalisco Nueva Generación. Le prometieron a ese intermediario más de $1 millón repartidos entre distintas estructuras criminales a cambio de la ubicación de Canales. El problema es que, según la misma investigación, todo era una farsa. El intermediario nunca contactó al cártel, nunca hizo ninguna gestión real, y en cambio terminó colaborando con El Faro y con autoridades estadounidenses. El gobierno que hoy presume de control absoluto sobre el crimen organizado fue, en ese episodio puntual, engañado por su propia red de contactos dentro del mundo pandilleril. Canales fue finalmente capturado en México el 7 de noviembre de 2023 y extraditado a Estados Unidos, donde hoy enfrenta cargos por conspiración para brindar apoyo material a organizaciones terroristas, conspiración para cometer actos de terrorismo transnacional, financiamiento del terrorismo y narcoterrorismo. Es juzgado en un tribunal federal en Nueva York, junto a otros 13 líderes de alto rango de la Mara Salvatrucha, en un proceso que arrancó formalmente en 2020, bajo la administración estadounidense de aquel entonces, y que sigue avanzando hoy. CTA 2. Si esta historia te está sorprendiendo hasta ahora, espera a lo que sigue, porque el papel de Canales en el juicio actual contra 486 cabecillas es todavía más revelador de lo que parece. Suscríbete para no perderte la conexión completa entre este caso y el modelo de seguridad que hoy se discute en toda Latinoamérica. Aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque el proceso judicial en Estados Unidos terminó convirtiéndose, sin que nadie lo planeara así, en la ventana más clara hacia el propio pacto que el gobierno salvadoreño siempre negó. Un grupo de investigadores estadounidenses conocido como Vulcano retomó trabajo que fiscales salvadoreños habían iniciado desde 2015, antes de que Bukele controlara el Poder Judicial y el Ministerio Público del país. Ese equipo entrevistó, incluso hasta finales de 2023, a exfuncionarios salvadoreños, víctimas, policías e investigadores con conocimiento directo de cómo se negoció el pacto. Y con esa información, sumada a lo que el propio Canales ha aportado desde su arresto, la Fiscalía estadounidense construyó buena parte del caso que hoy se ventila contra la cúpula histórica de la MS-13. Es decir, el mismo hombre que Bukele liberó terminó siendo, indirectamente, una de las piezas clave para que otro país reconstruyera judicialmente el pacto que El Salvador nunca quiso investigar hasta el fondo. El gobierno salvadoreño, mientras tanto, nunca ha hecho efectiva ninguna extradición hacia Estados Unidos de los líderes de la MS-13 que la justicia neoyorquina reclama, incluido Borromeo Enríquez, el Diablito de Hollywood, señalado como el segundo gran histórico junto a Canales. El propio Departamento de Justicia estadounidense lo dejó por escrito en un comunicado. A la fecha, El Salvador no ha extraditado a ninguno de los acusados que Washington ha solicitado formalmente. Ahora comparemos esto con lo que ocurre puertas adentro de El Salvador en este mismo momento. El megajuicio actual, que arrancó hace unas semanas, procesa a 486 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha, encabezados por 22 líderes de la llamada Ranfla Histórica. La mayoría de ellos, según reportes de prensa, están recluidos precisamente en el SECOT, el mismo penal que se ha convertido en símbolo global de la guerra antipandilla. De los 486 procesados, 413 comparecen de forma virtual, y 73, entre ellos Canales, son juzgados en ausencia. La Fiscalía salvadoreña ha difundido audios que documentan ese sistema de válvulas abiertas que mencionamos antes, instrucciones directas de los cabecillas para ordenar asesinatos, depurar sus propias filas y atentar contra agentes del Estado. Son pruebas que, según el propio fiscal a cargo, buscan saldar una deuda histórica, atribuyendo a esta estructura los 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022. Pero hay algo que no puede omitirse si queremos ser honestos con la información, y es esto. Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y la organización salvadoreña Cristosal han criticado abiertamente estos juicios masivos, advirtiendo el riesgo real de que personas inocentes terminen condenadas al no individualizarse la responsabilidad penal de cada acusado, especialmente después de que se eliminaran ciertas audiencias de valoración de pruebas. Bukele, por su parte, ha defendido este modelo apelando al concepto de responsabilidad de mando, y ha llegado a comparar estos procesos con los juicios de Nuremberg contra los jerarcas nazis. Y frente a las acusaciones del pacto con las pandillas, el propio gobierno salvadoreño ha negado, de forma reiterada y pública, haber negociado beneficios carcelarios a cambio de una reducción de homicidios o apoyo político. Esa es la versión oficial, la que tienes que conocer también para sacar tus propias conclusiones con toda la información sobre la mesa, no solo con la mitad. Lo que encontraron los investigadores en ese expediente cruzado entre El Salvador y Estados Unidos lo cambia todo. Pero antes de llegar ahí,
hace falta entender por qué esta historia importa tanto más allá de las fronteras salvadoreñas. Porque esto no es solo la historia de un pandillero y un gobierno, es la historia de un patrón que se repite, con matices distintos, en buena parte de Latinoamérica. En México, durante años, distintas administraciones han sido señaladas por pactos tácitos o negociaciones informales con cárteles del narcotráfico para reducir la violencia visible en ciertas regiones, mientras el control territorial de facto seguía en manos del crimen organizado. En Colombia, la historia de negociaciones entre el Estado y estructuras armadas, desde los paramilitares hasta las disidencias de las FARC, ha dejado un historial largo de acuerdos que después se rompen, con consecuencias sangrientas para las comunidades que quedaron en el medio. En Honduras, las pandillas MS-13 y Barrio 18 mantuvieron durante años un control similar al que tuvo El Salvador, con gobiernos que oscilaron entre la mano dura discursiva y negociaciones puntuales para bajar los índices de homicidios antes de elecciones clave. Y en Argentina, aunque el fenómeno de las pandillas transnacionales es distinto, el problema del control territorial del narcomenudeo dentro y fuera de las cárceles ha generado el mismo debate. Negociar para reducir la sangre a corto plazo o enfrentarse al problema de raíz aunque el costo inicial sea más violencia? La pregunta que millones de personas se hacen hoy, viendo lo que pasó en El Salvador, es simple y directa. ¿Por qué Bukele sí logró, al menos en apariencia, quebrar ese ciclo de negociación permanente y ningún otro país de la región lo ha conseguido todavía? Parte de la respuesta, según analistas de seguridad consultados por distintos medios, tiene que ver con la concentración casi total del poder político en una sola figura, algo que le permitió imponer un régimen de excepción sin los contrapesos institucionales que existen en otros países de la región. Otra parte de la respuesta, la más incómoda, es la que estamos contando hoy, que ese quiebre no llegó de forma limpia ni lineal, sino después de haber probado primero el mismo camino de negociación que fracasó en el resto del continente, y de haber tenido que enfrentar las consecuencias cuando esa negociación colapsó con una masacre de 87 personas en un solo fin de semana. El SECOT, el penal que hoy se ha convertido en el símbolo que otros gobiernos de la región estudian, y en algunos casos intentan replicar, nació directamente de esa ruptura. No es casualidad que su construcción se anunciara apenas meses después de la masacre de marzo de 2022. Es, literalmente, la respuesta física y arquitectónica a la conclusión de que negociar con la RANFLA no funcionaba a largo plazo. Bukele lo estudió todo, cómo operaba la RANFLA desde las celdas, cómo los teléfonos y objetos prohibidos permitían que los cabecillas siguieran dando órdenes de muerte desde dentro, cómo el sistema penitenciario anterior no lograba aislar realmente a estos hombres del resto de la estructura criminal. Y construyó un modelo diseñado, en teoría, para que eso jamás volviera a repetirse. Aislamiento total, cero comunicación con el exterior, celdas colectivas sin privacidad alguna, luces que nunca se apagan y un régimen de silencio casi absoluto. Ahora bien, para entender por qué este caso conecta de forma tan directa con el modelo que hoy se estudia en México, Colombia, Honduras y Argentina, hay que mirar de frente al lugar donde todo termina, el propio SECOT. El Centro de Confinamiento del Terrorismo tiene capacidad para unos 40.000 reclusos, según cifras oficiales del gobierno salvadoreño. Sus muros perimetrales están coronados con alambre de púas y torres de vigilancia armadas las 24 horas. Dentro, los internos visten uniformes blancos, tienen la cabeza completamente rapada y permanecen la mayor parte del día en un silencio impuesto, sin colchones, sin visitas, sin acceso a ningún tipo de comunicación con el exterior. Las luces de las celdas nunca se apagan, ni de día ni de noche, como parte de un régimen diseñado para eliminar cualquier noción de rutina que pudiera devolverles algo de control sobre su propio entorno. Es, en términos de diseño penitenciario, el opuesto exacto del sistema que permitió que hombres como Elmer Canales dirigieran operaciones criminales completas desde dentro de una celda. Y ahí está el contraste de poder que resume esta historia mejor que cualquier otra imagen. El hombre que alguna vez decidió, desde una prisión, quién vivía y quién moría en las calles de El Salvador, hoy ni siquiera decide cuándo se enciende o se apaga la luz sobre su cabeza. El que antes tenía el poder de dar la orden final, ahora no tiene poder sobre absolutamente nada. Ese giro, esa caída, es exactamente lo que millones de espectadores en toda Latinoamérica sienten como una forma de justicia tardía, aunque llegue rodeada de zonas grises, de pactos rotos y de preguntas que el propio gobierno salvadoreño todavía no ha respondido del todo. Porque al final, esta historia no termina con una respuesta limpia. Termina con una pregunta abierta que cada espectador tiene que responder por sí mismo. ¿Es más importante el resultado final? ¿Una guerra que, según cifras oficiales, redujo dramáticamente los homicidios en El Salvador? ¿O importa también el camino que se recorrió para llegar hasta ahí? Un camino que, según estas investigaciones, incluyó liberar en secreto a uno de los criminales más buscados del continente. El fin justifica haber mirado hacia otro lado, aunque haya sido solo por un tiempo. Nosotros no vinimos aquí a decirte qué pensar. Vinimos a mostrarte los hechos documentados, con nombres, fechas y fuentes verificables, algo que en este nicho no siempre es la norma.
Y ahora te toca a ti decidir. El SECOT o el sistema que existía antes de él, el que permitió que un hombre como el Crook de Hollywood caminara libre por las calles de San Salvador mientras medio continente seguía sin encontrar una salida a su propia crisis carcelaria? Déjanos tu respuesta abajo, en los comentarios. Y si esta historia te abrió los ojos sobre una parte del modelo Bukele que casi nadie cuenta completa, ya sabes lo que sigue. Suscríbete, porque la próxima historia que tenemos preparada conecta directamente con esta, y créeme, todavía hay capítulos de este expediente que apenas están empezando a salir a la luz.